todos, aquí con Eñe Podcast, un capítulo más. Y ¡Hola! hoy estamos súper bien acompañados. Tenemos a Cristina, mi esposa. Buenas. A Fío y a ¿Qué Serena. tal? No lo entenderás si te quedas fuera. No soy de ningún lugar, soy de donde quiera. El corazón en Madrid, la mente en la África. Y bueno, estamos muy contentos porque la familia sigue creciendo. Ya somos 670 o más de 670 ¡Guau! suscriptores ¡Qué en guay! YouTube. Y estamos muy contentos de la acogida. O sea, nos estamos preparando para la fama prácticamente. De 600 a millones hay nada. Nuestra próxima parada son los 1000 suscriptores. Así que nada, vale, vamos hacia allí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Fío? Vamos a hablar de adolescentes. ¿Están realmente tan perdidos? Adolescentes. ¿Tan perdidos como parece? Y hemos traído a Serena, que es una adolescente. No, a ver, Serena, tú ya no entras en adolescente. Ya no ¿Cuántos años tienes? Ya no sé qué entra en adolescente, la verdad. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 25. Buah, ya Bueno, ya 24 en una semana cumplo. 25. Felicidades. O sea, te casaste con 22. Sí. Wow. Que para aquí, para España, te habrán dicho eso. ¿Qué haces? Madre adolescente. Y ya tienes Esposa una adolescente. hija. Ahora yo creo que cuando me ven con mi bebé creen que me he casado porque estaba embarazada o algo así. De hecho estuve embarazada ¿Queréis terminando decir algo bachiller. al micro? Yo me siento de adolescente, pero después estoy con otros adolescentes y digo, ah, no, soy una señora. Pero Ese bueno. momento. Claro, los adolescentes es como. Ahora, si no entiendo mal, de entre 12 y 17 años es adolescente. ¿No? Y ya se Suena supone bien. que de 18 para arriba es Ya son eres jóvenes. joven adulto. Ahora Y antes eres preadolescente. mentalmente no sé. Creo que se extiende bastante más ahora mismo. Wow. Pero no, o sea, Estás atacando a alguien. Alguien a puede quien ser que ves- se extienda, pero no se les llama No, no, adolescentes. claro. A una persona de 19 años no se le llama Claro, adolescente. No se le llama adolescente. Bueno, me pasó con un chico. Bueno, nosotros hacíamos eventos evangelísticos y tal, y conversábamos con la gente en el momento del llamado. Y entonces estaba hablando con un chaval que él tenía 18 años. Y claro, me estaba contando como que sus padres formaban parte de una iglesia o que iban y tal, pero que él aún no había decidido. Y yo le pregunté cómo, ¿vale? Y como en qué punto describirías que estás tú y tal, qué te ha llevado a no decidir todavía. Y me dice, bueno, es que, claro, soy muy joven. Dice, soy muy pequeño, soy aún adolescente, entonces tengo que como ver la vida y tengo que... No usaba la palabra explorar, yo lo estoy recordando así, pero dijo como explorar la vida y de ahí ya decidir. Wow. Entonces me pareció súper interesante porque, bueno, primero para mí a los 18 sí que estás ya Preparado para la poquito vida. crecidito como para saber por lo menos algunas cosas de qué pienso o por qué lo pienso y tal. Pero claro, él lo tenía como súper convencido. No sé si era algo que le explicaría no en el instituto o en casa a sus padres o algo, pero lo tenía como un principio de, oye, yo soy muy joven para tomar una decisión todavía. Sí que es verdad que me da la sensación, quizá estoy súper generalizando, pero me da la sensación que hoy en día es una excepción encontrar adolescentes que realmente quieren pensar o quieren como reflexionar sobre la vida. ¿Sabes? Como hace 50 años, pues tú tenías 15 años y ya trabajabas, ya tenías cosas muy claras, que hoy en día pues no es eso, como pues espero a que sea adulto para tomar ciertas decisiones o para estar... Que a veces te lo encuentras, por eso digo, es una excepción, que a veces sí que te encuentras uno de 15 años que dices, jolín, sí que has pensado cosas, ¿sabes? Estás pensando cosas súper Sí, profundas. pero me da la sensación que hoy en día pues están más concentrados en likes o yo qué sé, en cosas que no son tan trascendentales. Creo que los cuatro hemos vivido la adolescencia dentro de la iglesia, por así decirlo. Hemos estado en un contexto cristiano. ¿Tú no? La juventud, ¿no? No, Sí, bueno, sí, la adolescencia, o sea, claro, mi mamá y mi padrastro y tal se conectaron con una iglesia o conectaron con un grupo cristiano en la primera vez que escuchamos el evangelio y tal. Yo tenía como 13 años, más o menos. Entonces, luego sí, ellos fueron teniendo su experiencia. Ahora, para mí era más como vivida con el entorno o en tercera persona, ¿no? No era tanto como mi contexto o mi realidad, como estar súper metida en la iglesia o cosas así.
Yo súper en iglesia. Es que me acuerdo que tenía como 13 años o 14 cuando es que me frustraba que los no cristianos tenían encuentros con Dios de jóvenes o de adolescentes y yo que llevaba toda la vida en la iglesia, no. Entonces, a los 14 años decidí que me iba a alejar de Dios para tener un encuentro con Dios. Y Qué fuerte. funcionó, pero por la gracia de Dios, después de haber pasado muchas cosas durante esos siguientes años, Wow. pero fue una decisión porque no sabía cómo conocer a Dios. Eso a los 14 años. Qué fuerte. Wow. Sí. Porque los testimonios que escuchabas era gente de... Estaba súper sí, lejos. las Pero- drogas, la fiesta. Pero ¿y qué implicaba alejarte de Dios? Claro, con 14 años, ¿qué significaba para ti a ver, alejarte? Para mí era empezar a tomar decisiones como mentir o las amistades, sobre todo, depende con quién me juntaba. O sea, ya sabía quiénes me influenciaban mejor o peor y decidí estar más con los que me influenciaban para mal, digamos. A ver, también, por ejemplo, algo súper simple, ver animes que sabía que no eran buenos. No sé, cosas así, decisiones pequeñas, pero después que fueron llevando a cosas más grandes. Animes Wow. que no les dejarías ver a tu hija. Exacto. Ah. Animes que no te hubieran dejado ver tus padres. Que no. Wow. Claro. A mí me pasó, a ver, o sea, a mí me pasó lo mismo, que es verdad que escuchas todos, o sea, yo nací también en la iglesia, familia cristiana y todo eso, y me acuerdo a los 16 años, bueno, y mi madre me lo recuerda también todos los años, dije, ¿tú te acuerdas a los 16 años? Que yo le dije, mamá, es que yo no tengo un testimonio, ¿sabes? Porque es eso, escuchas todos estos testimonios de estaba fatal y ahora estoy bien, o encontrar, Claro. y digo, yo es que nunca he estado fatal, o no sabía encontrar lo mal que estaba, ¿sabes? Y me acuerdo cuando yo le dije a mi madre eso, dijo, bueno, pero, o sea, pregúntale a Dios, porque... Y ella me creo, quizá hay lagunas en esta memoria, pero sí que me hizo ver como, hombre, parte de tu testimonio es que, o sea, la gracia de Dios ha estado sobre ti toda tu vida, ¿sabes? Que no has tenido que tocar ciertas cosas o no has Wow. tenido que pasar por ciertas cosas porque Dios te ha tenido en sus brazos en toda tu vida, ¿sabes? Y yo... A ver, había llanto en ese momento, ¿no? Y todo como... ¡ay! Pero sí que me di cuenta, digo, hombre, pues Wow. mi testimonio es que Dios me ha tenido de la mano, ¿sabes? Y yo puedo ser de ayuda para otros ahora. Y ya después, Wow. cuando entré un poco en el trabajo de misionera y tal, sí que pude encontrar como ciertas cosas que, vale, no estuve en las drogas, pero sí que, espera, ahora tengo que pensar cuál es mi testimonio. Pero, ¿sabes? El no saber cuál era mi propósito o no saber por qué Dios me había creado y como esa tristeza, o incluso sí que llegó a cierta depresión de decir, ¿qué hago con mi vida? Y cómo Dios me sacó de allí y me enseñó para qué me creó, ¿sabes? Ya. Algo que creo que hemos visto muchas veces en los talleres que hemos hecho de cómo dar tu testimonio, cuando hemos ido por iglesias por ahí, siempre suele haber un grupo de adolescentes que sale su cosa como, bueno, llevo mucho tiempo aquí en la iglesia, pero no sé cuál... O sea, piensan directamente que no tienen testimonio, Ya, Sí. porque no es tan claro el paso de un antes... de fatal, drogas y tal, a un encuentro con Dios donde escuchan algo sobrenatural a un cambio radical, y muchos salían como con esta tristeza de, bueno, no sé cuál es, si tengo testimonio, que creo que eso fue abriéndonos un poco los ojos de que cómo encarar el trabajo a la hora de, oye, si tienes un testimonio, es contar lo que has vivido con Dios hasta ahora, aunque quizás no sea tan triunfalista o tan claro como la gente que sí que puede haber tenido un momento de inflexión súper claro, pero claro, muchas veces los que han crecido en la iglesia, a ver, hay de todo, pero muchas veces el testimonio no está en lo malo que era su vida, sino en contar cómo en lo que ha sido su vida han visto a Dios en medio de su familia y tal. Claro. Sí. Es que creo que por propósitos comunicativos a veces, como en la iglesia, en eventos o en cultos o en momentos donde gente te tiene que escuchar y sabes si tiene una atención limitada para prestarte atención, como hemos trabajado esta forma de cómo cuentas tu historia, pues yo por ejemplo lo enseñaba cómo lo cuentas en 3 minutos, teniendo un principio, un final, un momento claro donde se ve algo que Dios hizo en tu vida.
Pero claro, es que muchas veces no se puede resumir toda una vida de una historia con Dios, ¿sabes? Aunque sean 16 años de historia con Dios, en 3 minutos, o decir como este fue mi momento de encuentro que trajo un antes y un después en mi vida. Para varios de nosotros creo que puede ser como una sucesión también de convicciones, de momentos, de experiencias y de tomar, que te llevan a tomar la decisión de seguir a Jesús. Estaba hablando la semana pasada justo con un chico, bueno, un hombre ya adulto, genial, que él es hijo de pastor y tal, y me estaba contando su proceso y lo llama como sus conversiones o sus transformaciones, porque él estaba contando varios momentos clave que ocurrieron en su vida. Y dice, por ejemplo, que el primer momento clave que él vivió fue una convicción intelectual, que fue donde él vio, vale, cómo estaba el mundo, cómo estaban las otras familias y lo que él tenía en casa, y empezó a pensar, tiene que haber algo más de lo que la gente dice, porque escuchaba que la gente decía como casa, coche, y dice, vale, todos mis compañeros del cole, eso lo tenemos, como en general en su barrio y tal. Dice, ahora, ¿qué es lo que hace diferente mi familia? Porque yo tengo ganas de irme a casa y otros compañeros no tienen ganas de irse a casa. Entonces, él dice que tuvo una convicción intelectual primero de ir hacia Jesús, como de hay algo ahí. Wow. Hay una pregunta aquí que hace ChatGPT que dice, ¿qué obstáculos encuentran adolescentes cristianos en España para acercarse a Dios, para tener una relación personal con Jesús? Yo creo que un obstáculo... Tenemos una colaboradora pequeñita, susurrando. Gracias, cariño. Lo estás haciendo muy bien, cariño. Vale, ¿qué obstáculos encuentra un adolescente para acercarse a Jesús? Yo creo que estaba pensando. Está el obstáculo de que pensamos a veces los que trabajamos con jóvenes que lo que tenemos que proveerles es entretenimiento o engancharles lo suficiente. Yo creo que eso es un obstáculo, porque tú puedes quizá ir a un grupo de jóvenes innumerables sábados de tu adolescencia y quizá no te está ayudando a entender algún principio sobre Jesús, algo que puedes aplicar a tu vida, un momento de pregunta o reflexión profundo, personal, o no está generando, yo qué sé, acercamiento a la Biblia de una forma aplicable a tu vida o tal. Entonces, creo que al final nuestra producción de momentos guays, que claro, tiene su importancia, porque si nadie quiere venir, pues tampoco voy a poder hacer lo que quiero entregar o lo que tengo que hacer, pero creo que puede al final ser un obstáculo de superficialidad en nuestras iglesias. Sí, o sea, a mí lo primero que me venía a la mente es el no ver que le sirve a su vida lo que hay en la iglesia, ¿sabes? O sea, puede ser muy guay, puede ser muy teórico, yo qué sé, pero después ver su vida y diga, vale, ¿y de qué me sirve? ¿Sabes? O ver que hay una realidad diferente en su familia, incluso, ¿sabes? Como si su familia es de la iglesia y en la iglesia todo muy guay, pero después en casa es horrible, es como, pues, ¿esto qué es? ¿Sabes? O con amigos, si se sienten como en el cole, se pueden sentir más ellos, más reales, que con gente de la iglesia, pues llega un punto que dices, ¿para qué? ¿Sabes? Porque realmente creo que lo que todo ser humano, ¿no? Y sobre todo en esa edad, quieres sentir que perteneces y quieres sentir que es un sitio donde puedes ser tú. Y sí, eso. También creo que como cristianos muchas veces vamos a adolescentes o a gente que creemos que tienen que conocer a Jesús con el objetivo de eso, de que conozcan a Jesús, y a veces no tenemos suficiente tal vez relación o no nos mostramos en una relación auténtica y real, y no sé, creo que los adolescentes, o sea, al final creo que soy un donde ponen anuncios tenemos esta actividad, ven a esto en mi casa, no sé qué. Tal vez sí es en tu casa, pero no están viendo tu vida normal, están viendo un programa. Ya. Pero algo que estaba pensando también es que también el no entender a veces que las generaciones han ido cambiando y el ser un poco lentos como iglesia en cómo adaptar el discurso a contestar o generar espacio para las preguntas que están habiendo ahora puede ser también un obstáculo. Porque anteriormente estaba leyendo un estudio súper interesante que dice que en generaciones anteriores
para la gente era muy importante la verdad, en plan, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdadero? ¿Cómo puedo saber que esto de Dios es verdad? Entonces, eso, pues habían charlas apologéticas, habían cosas así, como libros como el caso del Creador, el caso de Cristo y tal, y la gente encontraba respuestas ahí. Pero ahora es un poco diferente como la gente encuentra respuestas. O sea, las generaciones han ido cambiando y hay un estudio súper bueno de Barna sobre la generación abierta que habla, por ejemplo, de que sus preguntas han girado de ¿es Dios verdadero? A ¿es Dios bueno? ¿O es Dios justo? Algo más enfocado a, vale, si se supone que Dios es verdad, que pueden poner como en pausa su creo o no creo para hacerse más preguntas sobre eso. Vale, si se supone que Dios es verdad, ¿pero es bueno? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Es Dios justo? O sea, ¿a Dios le importa las desigualdades o le importa el sufrimiento o le importa, claro, cosas con las que ellos están bombardeados mediáticamente? Y están como queriendo respuesta más a ese tipo de preguntas para poder acercarse a Dios o para ver si hay algo allí valioso que quieren en su vida y en sus decisiones. Wow. Y también estaba pensando en el obstáculo de cómo tienes que comportarte o comprar un set de comportamientos para ser cristiano. Estaba escuchando un capítulo de nuestro propio podcast el otro día donde sale Amparo y claro, Amparo estaba contando cómo a ella le costaba mucho tener amigos en la iglesia al principio cuando ella se convirtió, porque dice, a ver, yo era una chica normal, yo qué sé, una choni de barrio, una chica española, dice, y todos en la iglesia, claro, eran criados allí de toda la vida y su forma de hablar era diferente, su forma de vestir era diferente, su forma de pensar era diferente, y yo estaba aprendiendo esa forma, pero yo no era así, era como, vale, tengo que adquirir el paquete completo desde el minuto 1, el skin de cristiana, para poder tener mis relaciones más profundas ahí dentro de donde puedo encontrar más vida y más verdad. Entonces, claro, ahí me pregunto si eso causa obstáculo también a los adolescentes de hoy, aunque creo que están un poquito más, a lo mejor, abiertos a relacionarse con gente diferente de lo que lo estaban los adolescentes, o sea, cuando yo era adolescente. Sí. Hombre, yo creo que otro de los obstáculos es la falta de practicidad o de que adolescentes puedan como amasar el pan, ¿sabes? Poner las manos en la masa de las cosas que se hacen en la iglesia o que no solo las cosas que se hacen en la iglesia sean, yo qué sé, predicar. A ver, la alabanza suele ayudar a que adolescentes se involucren, Sí, pero a que hagan algo práctico. Sí, yo diría que uno de los obstáculos es no dejar que los adolescentes experimenten misión, ¿sabes? El que hagan misión, el que puedan, con lo que tienen para dar, pero que puedan estar en el campo aportando con sus dones lo que quieren hacer. Creo que muchas veces vemos al adolescente como un objeto un poco con mucho cuidado, de bueno, hay que matarnos la cabeza para saber qué hay que hacer con ellos, cuando a veces haciendo, pues yo creo que muchas veces van a encontrar las respuestas que una clase de apologética no les va a dar. Es decir, muchas veces yéndote a una experiencia de misiones de corto plazo, un campamento de verano donde realmente hagan misiones, puedan salir, puedan compartir su fe con alguien, aprendan esos desafíos, creo que eso podría responder muchas más preguntas que de la forma que a veces se está intentando responder, que es simplemente intelectualmente. Claro. Ya. Bueno, es que me está viniendo lo de que es como los niños, en el sentido, cuando uno tiene hijos, vosotros tenéis, yo todavía no tengo, pero que cuando uno tiene hijos no se trata de entretenerlos todo el tiempo, o sea, no quieren ser solo entretenidos, quieren formar parte. Ya. Claro. Yo estaba pensando lo mismo, digo, pero no sé si decirlo o no, pero es verdad, yo con mi hija, o sea, a veces me siento mal porque digo, uy, no le hago nada, pero me ayuda con los platos, me ayuda a limpiar el suelo, me ayuda a hacer la cama para cuando vienen invitados, ¿sabes? Y ella está súper contenta y de hecho si quizás está viendo algo en la tele y lo deja para ayudarme porque se siente... Claro. Incluso cuando me ve fregar dice, mamá, pero es que yo quiero fregar, y yo, no me has llamado. Y yo, quería fregar sin ti, pero vale, ven. No me has llamado para ir contigo. Creo que algo de lo que me ayudó de adolescente fue que mis padres me incluían muchísimo, incluso sabiendo que yo estaba tal vez súper rebelde, que estaba en mis cosas. Me hacían llevar el grupo de jóvenes o
llevar la alabanza, cualquier cosa, la verdad, hacía de todo, como buena hija de pastores. Pero aún sabiendo que yo no estaba siendo una cristiana ideal, ellos nunca me cerraron las puertas, para nada. De hecho, se metieron, sobre todo mi madre, aún más conmigo y no solo me incluían en su mundo, sino trataba de meterse en mi mundo y incluso, no sé, veía que hay dramas conmigo, estaba ahí súper metida en el K-pop y todo esto, pero a mí me ayudó muchísimo, tanto que no me rechazaran como que se intentaran meter en mi mundo. Ya. Y tenemos la otra cara de la moneda que podéis hablar cuando utilizas un poco como pastor o como líder de la iglesia las actividades para que tu hijo esté... Es decir, cuando el adolescente tiene la oportunidad de decir, mira, ya no quiero venir a la reunión, ya no... creo que eso es un momento doloroso para padres, sobre todo si estás siempre funcionando. Pero a veces también vemos a muchos hijos de pastores encargados de grupos de jóvenes y tal, cuando Sin su tener fe no se ha espacio. desarrollado. Sin espacio para su proceso, de sus propias dudas, sus propias cosas. Y creo que eso es... Claro. Me parece complicado cómo hacerlo, ¿sabes? Porque, claro, muchas veces creo que depende de la concepción de ministerio que tienen los padres, ¿sabes? Por esto de, oye, el reino de Dios va primero, yo cuido de la casa de Dios y Dios va a cuidar de mi casa. Y eso creo que en muchos casos ha sido una receta para el fracaso. La destrucción. O la destrucción que muchos adolescentes, hijos de pastores o ¿sabes? Que se han criado en la iglesia, no han tenido ese espacio para la rebeldía acompañada, por así decirlo, sin estar comprometido a la estructura, a servir todo el día sirviendo. Asistir. Que ahí es donde yo vuelvo como a lo de ser real un poco, bueno, no sé si, bueno, sí, a ser real porque digo, o sea, y que los adolescentes son más inteligentes de lo que pensamos, ¿sabes? Porque a veces pensamos como que no se dan cuenta o algo así. Pero ellos se dan cuenta cuando le estás dando más importancia a la actividad o al programa que a ellos, ¿sabes? Y si ellos tienen dudas, si ellos tienen, pues eso, yo qué sé, están explorando algo, ¿sabes? Y como padres es como, bueno, pero eso no es lo importante es que estés el viernes en la reunión de jóvenes, como puedes hacer un poco lo que quieras, pero en la reunión de jóvenes tienes que ser así. Sí. Pues ellos lo notan y entonces poco a poco yo creo que es como, vale, pues yo voy a vivir mi vida y estar bien el viernes en la reunión de jóvenes. Voy a crear mi alter ego de iglesia y mi yo de mi vida normal, de mi vida real. Y así se multiplica una nueva generación de líderes falsos. Sí. Y yo creo que como padres te autoengañas un poco porque no quieres creer que están súper metidos en cosas malas. Sí. Y porque al principio pueden ser cosas pequeñas, pues eso, dudas, o como decías tú, ¿sabes? Ver una serie que mis padres no me dejaban ver. Sí, que poco a poco se va haciendo mucho más grande y sí. Claro. Creo que ahí es importante para los padres involucrar a otras personas que puedan influenciar en su vida, que tenga otro contexto sano. Por ejemplo, no sé, puede ser un campamento, puede ser aquí JCUM, que hacemos un montón de cosas. Creo que somos una comunidad que es alternativa a las iglesias, pero que puede acompañar a tu hijo a conocer a Dios y equivocarse y sin que estén sus padres ahí juzgando. Sí. Ahora, eso es un arte, porque yo me acuerdo, hay varias veces una madre bien intencionada ha venido a nosotros a decir, oye, ¿puedes hablar con tu hijo, con mi hijo que está en una edad difícil y a ver si le enganchas por ahí? Sí. Que claro, el fin es bueno, la intención era buena, pero el cómo, digo... Sí, pero tienes está que... en el borde de la manipulación. Sí, está en el borde del control y claro, tú necesitas dar un espacio de, oye, que eso se cree. Entonces, o sea, ahí hay que ser sabio como padre de, oye, lleva a tu hijo a unos contextos donde se pueden crear esas relaciones. O sea, ofrécele los contextos. No lo impongas. No lo impongas tan directamente, pero a veces tienes que hacer un esfuerzo. Es decir, yo creo que si, por ejemplo, yo identifico un
un buen chico o una buena chica que digo, oye, me gustaría que mi hija adolescente tenga como referencia a estos chicos, pues se lo puedo decir, le puedo decir, mira, Claro. te gustaría esto, pero claro, tienes que saber dónde está el límite para que no sea tú moviendo todos los hilos, porque eso, como decías tú, pues los niños al final lo notan, total, y los adolescentes lo notan, y si lo notan no va a funcionar. No va a funcionar para nada. No va a ser bueno para la relación, o sea, va a estropear la intimidad, la confianza en la relación. Guay, pone mucha presión sobre a los que le pides. Es que También. Sí, también. Hombre, me acuerdo una vez que había un joven que quería venir a un campamento de arte y tal, de baile y tal, pero claro, su mamá tenía la idea, claro, su mamá le quería cuidar, pero quería mejor que fuera a un campamento sobre la Biblia, donde iban a hablar de la Biblia y tal. Claro, él era bastante pequeño, o sea, tenía 13 años, me parece. Entonces la mamá le subió al autobús diciéndole que iba a venir al campamento de baile, no. cuando le estaba enviando al campamento de Biblia. Entonces, Confianza No hagáis destruida. eso, claro. nunca. o sea, lo que el chaval quería, porque él estaba yendo a un campamento de baile, pero estaba yendo a un campamento cristiano donde se le hablaba de servir a Dios y de conocer más a Que Dios. era uno de y los tal. nuestros, Sí. un intensive camp. Sí, un intensive camp de Impact, que es un ministerio evangelístico que entrena a gente joven también para compartir el evangelio y tal, con sus talentos, con su arte. Y la madre lo mandó a otro campamento. A otro campamento. Porque en el nuestro no se usa la Biblia. Claro. Sí usamos la Biblia. La Sí vivimos, usamos la queremos Biblia. vivirla también. Sí usamos la No solo Biblia, pegar pero versículos por todas partes. no se llamaba campamento bíblico. Entonces para la mamá era como, no, bíblico bueno, baile no bueno. Y claro, a veces, o sea, quería decir eso porque quizá como padres no se está viendo la chicha que hay o la vida, la carne que hay ahí donde estás mandando a tu hijo y estás pensando, yo quiero que vaya aquí porque campamento bíblico, pero vale, y si no sabes si allí la gente tiene amistades buenas cristianas, claro, o tienen... Y si en el otro lugar puede aprender sobre la Biblia, pero está teniendo también conversaciones sobre la Biblia con sus iguales, y quizá eso a ti no te parece tan seguro como que un maestro se lo explique, pero... Entonces creo que como padres tomar ese pulso de por dónde va la vida que puede traer realmente más vida a tu hijo en su relación con Dios es un arte también, el poder saber dónde encontrar eso. Y yo creo que también ser honesto, o sea, decirle, oye, yo quiero que vayas a esto porque yo creo que es bueno para ti. Claro. Yo creo que va a ser bueno para ti. No, bueno, este era un caso un poco extremo, pero en plan no ocultarle la intención de por qué tú quieres que vaya a tal actividad o con tales personas. Dile, oye, yo creo que esto va a ser bueno para ti. Y también, si llega a cierta edad, yo creo darle la libertad. Yo creo que esto es bueno para ti. Ahora tú tienes que ver, tú tienes que conocer a la gente, tú tienes que ver si es un lugar donde quieres estar. Pero si tú quieres estar, yo te apoyo porque yo creo que es bueno para ti. Sí. Wow, esperemos que haya salido mejor ese caso. Ay, sí. Que haya tenido redención. Ay. Porque, madre mía. Oye, me recuerda un caso... esta es una historia buena de... Bueno, no, pero un momento, quiero como que terminar con la historia. Lo que sí fue es una súper buena oportunidad, porque entonces una chica de nuestro equipo, que es mamá, una señora, pudo hablar con esta mamá, y esta mamá pudo abrir su corazón de, oye, estoy desesperada, yo lo que quiero es que mi hijo conozca a Jesús como a toda costa, ¿sabes? Y ella estaba usando pues las herramientas que creía que tenía en su mano. Y entonces esta mamá, esta misionera, le pudo hablar a su corazón de, oye, ese corazón es bueno y por ahí podemos ir hacia qué quiere hacer Jesús con tu hijo, dándole la libertad y el espacio como Jesús te dio a ti para escogerle. Wow. Y eso sí fue una revelación en la mente de esa mamá, y cambió como esa forma tan presionante de tratar de acercar a su familia a Jesús. Jolín. Nosotros en 2012 tuvimos una campaña en un pueblo pequeño de aquí de España, en nuestro pueblo, y claro, vinieron varios, un equipo de la EDE, de la Escuela de Discipulado, o sea, varios jóvenes. La iglesia era pequeñita, no había casi jóvenes, y pues hicieron evangelismo toda la semana, y al final se fue juntando, o sea, fue impresionante, se fue juntando varios adolescentes, jóvenes de ahí del pueblo. Tú llevaste esa campaña, de hecho. Y hubo una cosa que a mí me impactó mucho, que es que el pastor de la iglesia, bueno, estaba encantado viendo a tantos jóvenes y viendo vida en su iglesia más allá de las reuniones, porque no eran las reuniones en sí, sino que ahora la iglesia estaba abierta casi todos los días y llegaban ahí los jóvenes y pasábamos la tarde ahí y muchos estaban conociendo de Jesús.
Y una de las cosas que él hizo, pues trajo una batería para que los chavales tocaran. Y claro, la batería era muy cara y el presupuesto de la iglesia era una iglesia pequeña y tal. Pero él, en lugar de quedarse en, bueno, les quiero dar también alimento espiritual, no solo quiero entretenerles, sino lo pensó muy rápido. Digo, bueno, la batería es algo que les gusta a los adolescentes, pues voy a comprarla, voy a invertir en ello. Y ahí la trajo y muchos de los adolescentes empezaron con la batería, que no sé ahora muy bien dónde está la vida de cada uno, pero me impactó ese corazón de, oye, invierte en los adolescentes, ¿sabes? Sí. Yo creo que a veces nos cortamos mucho de invertir porque pensamos tan a largo plazo de que, bueno, esto va a durar, no, van a seguir siendo fieles o no. Sí. ¿Y qué pasa con el seguimiento? Sí, ¿Y qué va a pasar después? Digo, no, o sea, a veces hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar el interés. Si la gente está yendo a la iglesia, ya sea porque tienen amigos ahí, ya sea por lo que sea, a veces hay que aprovecharlo, no hay que cerrar tanto las puertas de no. Si mi adolescente no va porque va a buscar de Jesús y de la Biblia de la forma que yo quiero, no le voy a dejar. Entonces ahí te cortas la vida un mogollón. Sí. Porque luego si escuchas muchos de los testimonios o luego si escuchas muchas... Luego si escuchas muchos de los testimonios o tal de los que hemos encontrado a Jesús, también ha sido por cosas que has vivido con amigos, o sea, porque ya tenías amigos que eran cristianos o porque ibas conociendo gente, o dices porque vi eso, pues un baile, un teatro, algo que me llamó la atención. Entonces sí que cortar eso es como cortar los previos a que quizá tu adolescente o tu hijo se pueda acercar a Jesús. Ha entrado nuestro jefe. Lo hemos echado rápido. Se ha echado el mismo. Bueno, oye, muy interesante este capítulo. Muchas gracias, chicas. Sé que os vais a quedar con ganas de más. Sí. No, eso es la última cosa que quería decir. Era que podéis soltar que un también, último pensamiento. Hagamos parte 2. un last thought. Podemos hacer parte 2 de adolescentes. Un último pensamiento que estaba pensando, que me ha pasado mucho a mí, no sé si a otros líderes también, es que a veces puedes pensar en esta era como tan tecnológica, tan guay, que tienes que ser como un influencer o como alguien súper bueno con redes o alguien súper bueno con, yo qué sé, tu imagen que sea súper guay y tal. Y claro, los adolescentes, o sea, sí, que pueden seguir a un influencer y prestarle atención, pero lo que más necesitan o donde hay carencia es en modelos de conducta, o sea, ejemplos de conducta, es role models, eso es donde hay más necesidad. Influencers hay 50.000 que tienen ahí, pero quizá no les pueden enseñar cómo vivir o sentarse con ellos y escuchar de verdad. Entonces, solo quería hacer un ánimo, que aunque no seas de lo más guay, aunque, o sea, este pastor, por ejemplo, que Jean-Pierre estaba diciendo, aprovechó el momento y la vida que vio ocurrir para traer como, pues, de lo mejor que a él se le ocurrió traer. Porque sí que los adolescentes necesitan algo de lo que tú tienes y no hace falta ser influencer para que tú lo puedas entregar. Muy bien. ¿Algún último pensamiento que queráis? No, está muy bien este último pensamiento. Bueno, yo voy a aprovechar porque tenemos aquí, habéis visto nuestro decorado, material de una herramienta que si tú tienes pasión por trabajar con adolescentes debes usar. Está súper bien cuidado, es la nueva serie de Alfa Jóvenes. Vamos a ir en breves a su estreno. El 14 de junio es la premier en los Cines Palacio de Hielo aquí en Madrid. De hecho, si queréis entradas, pues nos podéis escribir. Porque vamos a estar ahí en el estreno. Es un producto como hecho por jóvenes para jóvenes y es Muy una bien. revolución en cuanto al evangelismo con gente de esta generación. Y nosotros lo hemos visto en persona, que funciona. Así que sí, recomendamos 100% usar Alfa. Gracias a los de Alfa por toda la ayuda que nos dan. Y esta publicidad no ha sido pagada, pero nos encanta Alfa. Pero si queréis Somos fans de Alfa. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Ponernos por ahí por comentarios qué tal ha sido tu experiencia trabajando con adolescentes, qué tal ha sido tu experiencia, qué cosas han salido bien, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en tu iglesia? Porque nos encantaría escuchar vuestras opiniones y cómo lo vivís. Así que nada, nos vemos en un próximo capítulo de Con Ello Podcast. Adiós. Bye.